Oigan, después de un largo viaje en camión de 4 horas, por fin estamos aquí en Bruselas. Ahorita es de noche y ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, estamos llegando, ya nos instalamos y vamos a buscar un lugarcito para cenar. Venimos súper emocionados, estamos muy contentos de poder visitar este país, algo súper nuevo también para nosotros y listos para una nueva aventura. Y bueno, venimos a pasear aquí a la plaza, estamos fascinados ya con lo poco que estamos viendo. Por ahora vamos a cenar, que tenemos mucha hambre y estamos muy emocionados por mostrarles todo lo que vamos a hacer aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bruselas nos recibe con frío, mucho frío, lo cual nos alegra porque nosotros pues todo el tiempo que vivimos en Cancún estamos cocinándonos. Y está increíblemente hermosa esta plaza. De todas formas, ahorita no les vamos a mostrar porque queremos que la vean de día. Mañana tenemos un tour guiado y ahorita en la noche pues vamos a dedicarnos a comer, a descansar, estudiar sobre la ciudad para mañana mostrarles todos los detalles. Ahorita les mostramos qué cenamos y probablemente nos vemos mañana temprano para ahora sí pasear y disfrutar. Ya decidimos dónde vamos a cenar el día de hoy. Es un restaurancito que está aquí justo en la plaza principal de Bélgica. ¿Cómo se llama? Se llama Leroy de Espagne. Es que no sé cómo se pronuncia. Es que no hablamos belga, pero bueno, Leroy de Español. El caso es que se veía muy medieval, con una onda acá muy padre, lleno. La neta, estaba lleno, eso nos llamó la atención y de precios bien. Muy bien. Nos vamos a pedir aquí unos waffles, comida típica de Bélgica y una cerveza obviamente. Para ir probando un poquito, empezando nuestro viaje, a ver qué tal está todo, que nos dicen que hay que probar la cerveza, que hay que probar los waffles, pues bueno, ya la primera noche vamos a probar todo. Es correcto, ahorita apenas nos traigan la comida, les mostramos para que cenemos bien rico junto a ustedes. A comer. Me pedí una cerveza belga aquí en el restaurante donde vamos a cenar, me la recomendó el mesero, así que la voy a probar, mi primer cerveza belga y probablemente mi primer cerveza en mi vida, ya que yo no tomo cerveza, pero pues lo vamos a probar aquí juntos, no sé cómo se diga salud aquí, salté, cheers, salud. Está buena, no está fuerte. Ya me trajeron el primer platillo que ordené, es un fricadel, miren. Voy a probar el fricadel, que supuestamente es un platillo muy belga, es como una salchicha, pero veo que está como empanizada en pan. Y vamos a ver. Está buena. Yummy. Pues ya probamos la cerveza belga y también nos vamos a probar unos gofres, unos waffles. Pedimos dos diferentes, el mío es como con mucha crema chantilly y Nutella, chocolate, y Chabolín pidió uno lleno de crema y azúcar. Huelen deliciosos, ahorita los vamos a probar. Así es, yo me pedí el waffle clásico de Bélgica, que es el que trae puro azúcar y crema chantilly. Ahora, nos dijeron que muy importante cuando vayan a comer waffles aquí en Bélgica, que se fijen que los waffles los hagan en el momento y no estén ya previamente así como cocinados. Ahorita yo acabo de ver aquí en la cocina y justo el chef o quien haga el waflero estaba metiendo así la masa y lo cocieron, entonces son hechos al momento, lo cual es buena señal. Entonces vamos a degustar estos waffles y les platicamos qué tal. ¿Estás lista, bebé? Súper lista, huele todo muy rico. Ay, tiene un buen de crema. Estoy enamorado de los waffles de Bélgica. Primer waffle que me como aquí en Bélgica. Y no, o sea, es otra experiencia totalmente diferente. ¿Qué tal tu waffle, bebé? Estuvo delicioso, además parece que no te vas a llenar, pero la verdad sí, con uno quedamos súper bien. Delicioso, crujen, además es un sabor diferente, o sea, no sabe como el típico
waffle de harina de hotcake. Estoy de acuerdo. Sabe sí, muy rico y llenos de crema chantilly que ay, se derrite así en tu boca. Ay, se me hace agua la boca otra vez. La salchicha igual es muy rica. Fraquenlele o fran. Perdón, el belga no se nos da muy bien. Les anotamos el nombre. Aquí les ponemos el nombre. Muy rica, la verdad está muy buena. La cerveza igual. Yo no tomo cerveza usualmente. Yo menos. De hecho no tomo casi alcohol, pero me dijeron, vas a ir a Bélgica, tienes que probar así las que cervezas. todos los días vamos a probar una nueva. Entonces sí, todos los días voy a probar una cerveza nueva, un chocolate nuevo y un waffle nuevo junto con Nati Natasha. Qué emoción, porque estamos fascinados. El restaurante muy rico, comimos súper accesible, fueron como 25 euros por todo. Por los dos, muy bonito, es como que el que cierra más tarde aquí en la plaza. Está lleno de gente, todo el mundo viene y pide cervezas y está padrísimo porque todos tienen un vaso diferente de todos los tipos que hay. El menú tenía así una exclusividad para todos los tipos de cerveza. Y pues nosotros no tomamos cerveza, pero también está rica, no estaba muy fuerte. Fue la que él nos recomendó, entonces estuvo bien. 8.4 grados de alcohol. Se la nomás. Yo nada más le tomé un traguito. Oye, me la terminé, me costó 5 euros, ¿cómo la voy a desperdiciar? Y ya sé cómo se pronuncia el restaurante. Ajá, ¿cómo se pronuncia? Pregunté. Dale. Lerro. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó? No. A ver, dale. Lerro Espan. Lerro de Espan. Está en francés. Lerro de Espan. Y el francés tampoco se nos da muy bien que digamos. Pero bueno, yo creo que ahorita ya... Qué bárbaro, está muy bonita esta plaza, no me quiero imaginar mañana de día, pero está preciosa. Vamos nosotros a descansar ya, a estudiar para mañana pasearlos, como ya les había dicho. Y nada, buenas noches, bonsoir, todavía se habla francés aquí. Sí, todavía seguimos aquí con adiós, bye y bonsoir. Y no, también en inglés, good night, también hablan inglés aquí. Good night, bonsoir y no, bonsoir es buenas. Bueno, está bien, noches, es ¿no? Que au revoir es adiós. Miren, está todo muy complicado. Buenas noches. El chiste es buenas noches. Nos vemos mañana. Un abrazo. Ahora nos vemos. Oigan, ya nos íbamos a dormir y ya los habíamos mandado a dormir a ustedes también para vernos mañana. Pero no les habíamos mostrado dónde íbamos a dormir. Qué tontos. Muy importante. Muy importante aquí en Bélgica. Les vamos a mostrar nuestra opción de alojamiento aquí. Es el Hotel Aris Grand Place. Grand Place. ¿Está a cuánto tiempo de la Gran Plaza, de la plaza más bonita del mundo? 30 segundos, un minuto caminando. Es correcto. Está increíble la ubicación. Sales y enfrentito tienes la Grand Place. Un buen de restaurantes. El restaurante donde cenamos estamos como a 2 minutos caminando. Tienditas. O sea, la verdad está súper bien ubicado. Aún no conocemos mucho por aquí, pero por lo que ya vimos está como cerquita de todo. Así es. Y ahora sí vamos a mostrarles. Le paso la tarjetita a Nati Natasha. Ábreles, bebé. Bienvenidos. Gracias. Muy lindo este hotel, déjenme decirles. Empezamos. Entramos y hay una primera puerta por aquí que, bueno, ya sabrán que es el baño. Está súper amplio, súper cómodo y cuenta con todas las amenidades necesarias. La taza de baño. Tienen por aquí una tina para la ducha y todo jabón, shampoo. También para la... Bueno, dejan secadoras, está súper padre. Importante. Importante, más cuando hay frío que te tienes que secar el cabello. Y bueno, ya vieron, el tamaño está padrísimo. Y por aquí vamos para el cuarto. ¡Qué lindo! Es con una cama doble. Tiene unos pequeños burós. Justo aquí enfrente de mí está como un escritorio súper bien, súper cómodo con tu silla. Te deja aquí para que te puedas preparar té o café. Espejo. Tienen tele. Muy cool. La tele nos dijo por cierto, el de la recepción. Muy amable. Súper amable, súper lindo. Igual el Uber, súper lindos. Nos explicaron todo sobre el hotel. Nos han recibido muy bien. Bélgica nos recibe increíblemente muy bien. Nos recomendó igual un restaurante al que vamos, yo creo que ir en estos días a cenar o a comer, de waffles. Pero bueno, de la tele tiene Netflix incluido, o sea, bueno, no incluido, pero tiene la opción de poner Netflix. Tienes Wi-Fi gratis en el lobby y también en la habitación y súper rápido el internet. Y pues puedes conectar la tele a Netflix si quieres ver algo ya más tardecito para descansar. Hay algo que nos encantó también. ¿La vista? La vista, miren. Tenemos vista a la ciudad, al centro. ¡Hala, al frío!
Sí, está frío. Sí, ya le vamos a cerrar. Ya ven, qué bonita vista. Y ya lo último me parece que es... Vean, el closet está súper amplio. Casi no traemos cosas, pero... Te deja caja de seguridad, ganchos, más almohadas, súper grande para acomodar tus cosas. Y de este lado hay como para cajones. Súper bien, la verdad es que nos encantó esta opción de alojamiento y la reservamos a través de Booking. No nos costó muy cara, pagamos 4,000 y algo. Aquí se los vamos a poner para que sepan la cifra correcta. Y pues vamos a descansar y mañana les platicamos qué tal está el colchón y todo lo demás. Sí, ahora ya. Sí ya, buenas noches, hasta descansen, bonsoir, bonsoir, que mañana tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que conocer y muchas cosas que ver. Un beso, buenas noches. Bye. Hola, buenos días, ¿cómo están? Empezamos nuestro nuevo día aquí en Bélgica, ya nos preparamos y estamos listos para desayunar. Aquí estoy con Chabolín que les va a platicar dónde estamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos actualmente con mucho frío, miren, venimos a un restaurancito que está muy cerquita del hotel, donde vendían waffles, porque queríamos empezar la mañana con algo dulce, algo que nos diera energía. Calor. ¿Y cómo se llama el restaurante? Se llama Waffles de Bruxelles. Qué pena la pronunciación, vamos a practicarlo. Pero tiene como dos modalidades, puedes comer de que en el restaurante en forma o puedes pedir como para llevar y comer aquí afuera o llevártelo. Y es súper rápido el servicio y todo se veía delicioso. Nos pedimos otra vez 2 waffles, que ahora sí se ven como más completos, y un chocolate caliente que por estar aquí afuera ya se enfrió. A ver, muéstranos tu waffle, se ve muy rico, bebé. Ay, la verdad se ve súper delicioso, es con fresas, Nutella y como con un tipo de crema y relleno glaseado de azúcar glass. Huele súper rico y está todo calientito, ya me lo quiero comer. Yo también me pedí un waffle, la verdad, bueno, me lo pidió Natalia, no sé de qué es, pero se ve muy rico, tiene plátano, crema chantilly como caramelo. Y pues nada, provechito, vamos a desayunar y ahorita nos vemos porque tenemos muchas cosas que mostrarles. Solo vamos a estar un día completo aquí en Bruselas y pues a disfrutar. Buen apetito, mi amor. ¿Está rico? Muy bueno. ¿Qué tal tu waffle? Ay no, estuvo súper rico y de verdad llenan muchísimo los waffles. Y este que tenía frutas y así, un día es delicioso, pero creo que esta vez me encantó el de Chabolín, como que el caramelo con la crema batida le daba un sabor así. Le tuve que robar una mordida porque casi se lo acaba sin invitar. Estaba muy rico. Sí, la verdad estaban buenísimos los waffles, a mí igual me encantaron. Y estábamos leyendo ayer en la noche que el waffle belga, el clásico, es con pura azúcar. Entonces, pero no es azúcar así como... Bueno, sí, algunos le ponen así como azúcar espolvoreada. La glass. Ajá. La glass, pero el waffle belga es como el azúcar caramelizada. Caramelizada, como el de ayer, ¿no? Ándale, el waffle va caramelizado y está bastante bueno, no les voy a mentir, muy rico. Entonces el desayuno, un super 10. Un super 10, estaba todo calientito, pero después de mostrarles a ustedes ya está todo frío. Hoy decidimos comer afuera y bueno, estamos congelados. Pues ahora nos toca disfrutar y también tenemos muchas ganas de probar chocolates belgas. Bélgica es conocido por 3 cositas. Sí. La primera, ¿no? Sus waffles. Sus waffles que ya pudimos probar a varios. Los chocolates. Que eso es así como que el chocolate de aquí. Tiene que ser el chocolate de aquí, tenemos que probar muchos tipos. ¿Y qué más? Pues la cerveza. Exactamente. Que es la última para nosotros, seguramente para muchos era su primera opción. Pero nosotros nada más las estamos probando para vivir la experiencia, no tanto por las ganas de tomárnosla. Es correcto, no tomamos usualmente. Entonces yo de cerveza, la primera que me tomé completamente fue el día de ayer. Y yo nada más un traguito. Estaba bien, o sea, estaba fuerte, pero tenía buen sabor. No se parecía a las de México, porque sí les he llegado a dar uno que otro traguito a las de México. Sí sabía mucho más, pero esta estaba bastante. Pues ahora les mostramos lo que sea que vayamos a hacer, porque ya mi mano que está agarrando la cámara ya se congeló. Ya es un hielo. Entonces se pegó. Vamos a conseguir nuestros guantes y ahora nos vemos. Ya tenemos gorritos de Bruselas. Sí. A ver, bebé. Miren qué bonitos, nos compramos nuestros gorritos súper calientitos y dicen Bruselas para que vean que estamos aquí de verdad. Este es mío también. ¿Y a dónde los venimos a pasear a ellos? ¿A dónde los ahora trajimos? Vamos a venir a conocer las Galerías Royales.
reales, que es como todo un camino de tienditas, galerías, y pues se ve muy bonito. Desde aquí la vista está preciosa y vamos a caminar a ver qué tipo de tiendas hay y pues conocer un poquito por aquí también. No sin antes conocer la historia de las galerías reales, porque las galerías reales era donde los burgueses y vaya, la realeza en el tiempo de la época medieval y de los reyes y las reinas, pues venían a hacer sus compras. Entonces, antes solamente podían pasar la gente de la realeza que pertenecía a esa zona. Hoy por hoy todo el mundo puede entrar y pueden venir aquí a hacer su shopping sin ningún problema. Nada más hay que tener cuidado con las trampas para turistas, ¿verdad? Sí, vamos a conocerlas y a ver qué tal está todo por ahí. Vamos para allá. Ya tenemos nuestros chocolates belgas. Estamos justo saliendo de la tienda. ¿Cómo se pronuncia? Neuhaus. Neuhaus. Y estábamos leyendo que, bueno, me pareció muy curiosa la historia de cómo se inventó el chocolate pralín. Y es que el dueño de esta tienda se llamaba John Neuhaus, si no me equivoco, y él, en realidad, esta tienda antes era una farmacia y aquí vendían medicinas. Entonces él lo que empezó a hacer es a las medicinas las empezaba a cubrir con chocolate para que no supieran tan feo a los niños, a la gente, y después empezó como a transformarse la receta al grado de que se creó como un bombón cubierto de chocolate y de ahí nacen los famosos chocolates pralines o el pralín, que no sé cómo se pronuncia realmente, perdón. Entonces toda esta tienda está llena de este estilo de chocolate, ahora ya evolucionó y hay de muchos sabores. Ahora Natalia nos va a platicar todos los que escogimos y todos estos que pueden ustedes comprar aquí, los precios y todo lo demás. Sí, básicamente es como que la consistencia del chocolate, lo que se inventó, que es como durito por fuera y por dentro tiene una... No los hemos probado, pero así nos explicaban, como más suavecito, entonces ese es el sabor rico que tiene. Y puedes comprar, o sea, venden diferentes opciones, paquetes y todo, pero nosotros compramos como por gramos, está en 7 euros 100 gramos. Y ya puedes elegir de diferentes, hay muchísima variedad, ya tienen con fresa, raspberry, algunos con bebidas alcohólicas como ron, naturales, con hazelnut, peanut butter, o sea, tienen diferentes y todos como que son muy bonitos. Miren, por ejemplo, este es como el original, es de chocolate. Pedimos otro, que este nos lo recomendó ella, que era como con un poco de ron y no sé cuántas más cosas. A ver, pruébalo. A ver, vamos a probarlo. Qué rico. A ver, yo también lo quiero probar. Ay. Este se ve muy bueno, mira. Este. Bueno, nosotros compramos diferentes y fueron 8.25 euros y te dan un regalito y otro regalito. Este es de raspberry, vean qué bonito está. A ver, jalo. Está buenísimo. Está duro. Está duro, está frío. Es que todos son como rellenos, ¿no? Pero la cobertura de fuera es como el chocolate, como chocolate amargo. Y la combinación de lo dulce de adentro con lo amargo de afuera, delicioso, ¿eh? Wow, eso está muy bueno. Y pedimos más. Pedimos una trufa, pedimos otro con hazelnut. Te dan una guía. Miren cuánta variedad. Wow. Todos estos son los tipos de chocolate y todos los puedes comprar a gramos. Y ya si quieres llevar un souvenir y así te venden como cajitas, tacitas y todo. Y la verdad no estaban tan caros los precios. Habían cajitas como de 16 chocolates en 25 euros o cosas así. Estaba bastante lindo. Y hay muchos sabores. Nos encantó. Vamos a seguir probando los demás. Ese de strawberry o de raspberry, perdón, ha sido mi favorito. A ver, vamos a probar otro, un último y ya los dejamos porque si no me da pena que estemos así comiendo nomás. Ese creo que era el de hazelnut. ¿Hazelnut? Está muy bueno. Está la Nutella.
están todos bonitos aparte. Aparte todos tienen la letra N de Natalia. Qué rico. Muy recomendado. Y aparte es una tienda bastante antigua, es de 1857. Y el único lugar donde la pueden encontrar es obviamente aquí en las galerías reales de Bélgica, creo que se llama Saint-Hubert, ¿no? Y aquí estamos en la sección de la Galería de la Reina. La galería, aquí venía de shopping La Reina. También si traen bastante lana o traen lana de sobra, pues pueden venir a comprarse relojes Radillon de bastantes euros, 5.000 euros. O allá también hay tiendas de diseñador. Vaya, hacer shopping como verdaderos reyes y reinas. Encontramos una tienda de miniaturas aquí en las galerías, preciosísima, llena de soldaditos belgas, franceses, en miniatura, pero súper bien hechos, bien pintaditos, muy bien hechos, me encantaron. Bueno, a Natalia y a mí nos gustan mucho las maquetas, entonces sí, nos perdemos ahí. Todo lo que es miniatura nos llama mucho la atención. Padre, si tienen la oportunidad de al menos ir a ver las figuritas, están interesantes. Quería comprar una, pero se me hizo bastante caro, 30 euros los muñequitos. Y está lloviendo. Ok, cool. No sigue la lluvia. Ya lluvioso y frío. Ya bajó el frío un poquito al menos. Ahora vamos a ver qué les alcanzamos a mostrar. No les hemos mostrado ni les hemos platicado nada de historia, qué pena, porque tenemos un tour guiado a las 3:30 de la tarde, o sea, dentro de media hora más o menos. Entonces estamos esperando a esa hora para poder ya, ahora sí, contarles toda la historia y mostrarles lugares más emblemáticos de aquí, de Bruselas. Vale, a ver si así se oye, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo van las vacaciones? ¿Mojadas? Esto en YouTube. ¿Vais a sacar en algún sitio en concreto? O? El mundo en pareja para YouTube. Ah, sí. Oye, de esto luego me tenéis que dar el contacto para que yo lo vea. Claro que sí. Bueno, a ver, esto ha pasado alguna vez que nos graban, incluso a veces ha venido gente de la televisión belga. Bueno, mirad que está lloviendo un poco, que yo como siempre digo, esto es lo habitual en este país, quizá lo del clima es lo más complicado, pero este mes de octubre la verdad que ha estado muy bien porque ha estado saliendo el sol y la verdad que veis que no estamos teniendo temperaturas muy bajas. Esta mañana quizás se sentía un poquito más la humedad y hacía más frío. Y bueno, yo puedo decir que estoy muy contento porque ya 2 años sin hacer los tours y desde este verano hemos vuelto a hacer nuestra actividad y la verdad que se agradece bastante ver que hay gente que viaja y que viene aquí a visitarnos y que la gente puede ir a otros países. Bueno, pues la verdad que se agradece bastante. Mirad, hoy vamos a recorrer esta ciudad, vamos a ver los edificios más importantes de Bruselas, vamos a conocer historias y leyendas, y ya que vamos a pasar todo este tiempo juntos, pues a mí siempre me gusta preguntar a la gente de dónde sois. Vamos a empezar por aquí. ¿De dónde son? De la Frontera. Ok, muy bien. ¿Y por aquí? De Madrid, perfecto. ¿Madrid? ¿De Madrid también? ¿De Madrid? ¿Por aquí? Cancún, México. Uy, qué bien, yo viví en Tulum. Ah, mira. Estuve primero en Puebla y luego me fui a vivir a Tulum. Bueno, pues veis que tenemos un poquito gente de todas partes. Mirad, creo que ya la mayoría sabéis cómo funcionan nuestros tours, los Free Walking Tour. Esto yo siempre digo que es un tour de taquilla invertida. Primero os ofrecemos el tour y una vez que el tour termina os damos la posibilidad a vosotros de que valoréis nuestro trabajo. Si estos tours se siguen realizando es gracias a todos los clientes que valoráis nuestro trabajo y permitís que podamos continuar con esta metodología. Mis compañeros y yo somos trabajadores autónomos y colaboramos con diferentes empresas que ellos nos proporcionan toda la publicidad y los clientes. Nosotros a cambio cada día por cada cliente tenemos que pagar una comisión a las empresas. Y aparte pago mi tasa de autónomos y también mis impuestos. Y bueno, ya digo que al final podréis valorar el tour, así que ya de esto no os tengo que volver a hablar. Imagino que esta ciudad del país y del tour incluso tenéis unas expectativas que yo espero poder cumplir. Yo siempre digo que Bélgica es un país un tanto desconocido en Europa. No sé, antes de venir aquí, ¿qué conocíais de este país? ¿Qué referencias tenéis de Bélgica? Cerveza, chocolates, cerveza, el waffles. chocolate, los gofres también son bastante conocidos. ¿Alguna cosa más? Chocolate. Brujas gigantes son ciudades bastante conocidas, sobre todo Brujas. Veis que Bruselas es capital de la Unión Europea. Bueno, pues suelen ser referencias que tiene la gente, pero la verdad es que cuando la gente acaba conociendo esta ciudad del país se acaba sorprendiendo por todo lo que llega a tener. Es verdad que este país no es tan conocido como cuando uno va a Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, pero la verdad es que cuando la gente acaba conociendo la historia del país se acaba sorprendiendo por todo lo que llega a tener. Es lo que yo voy a intentar transmitir en el tour de hoy, toda la esencia y la magia que llega a tener esta ciudad y el país.
Y mirad, antes de empezaros a hablar de toda la Grand Place, os voy a hablar un poquito de Bélgica, os voy a ir dando datos de aquí, de este país. Este país, la verdad, que no es muy grande. Este país de sur a norte en coche se puede atravesar más o menos en unas 3 horas y media. Y aquí tenemos viviendo 11 millones de personas. Hay una densidad de población parecida a la de India y China. Es mucha la gente que vive en el país para lo pequeño que es. Y vais a ver que aquí hay 3 lenguas oficiales. No sé si sabéis cuáles son. Francés, Neerlandés y el alemán. La verdad que, bueno, pues viendo esta plaza, los edificios podéis ver que son bastante espectaculares. Victor Hugo, el escritor francés del Jorobado de Notre Dame, él estuvo viviendo aquí y la describió como una plaza maravillosa, como una de las plazas más bonitas del mundo. ¿Qué ocurre? Si nos remontamos a los orígenes, antes del medievo, esto era una zona bastante austera, era una zona de bancos de arena, por aquí pasaban 2 ríos, y va a ser para el siglo XI más o menos, para el Alto Medievo, cuando esto empieza a ser conocido porque se convierte en un cruce de caminos y por aquí pasarán diferentes mercancías. De Inglaterra, por ejemplo, se traía la lana, de Francia el vino, de Alemania la cerveza, y todo se va a comercializar aquí en la Grand Place, en un gran mercado que en flamenco lo conocían como el Grote Markt. Aquí alrededor de la plaza estaban estos mercados, eran casas de madera, y las calles colindantes también estaban parte de los mercados. Por ejemplo, en la parte baja tendríamos el mercado de la mantequilla, del otro lado estaría el del queso, también estaba el del pan, o por ejemplo los carniceros. Y los comerciantes, que van a ser gente bastante adinerada, ellos van a empezar a construir edificios en piedra aquí en la Grand Place. Y para el siglo XV se termina de construir el edificio que veis enfrente vuestra, que es el ayuntamiento y edificio principal de la Grand Place. Una vez que se termina de construir el ayuntamiento, la Grand Place se convierte en el centro de toda la ciudad. Cuando vienen reyes de otros imperios, los duques o los condes, se les solía recibir aquí en esta plaza. Por ejemplo, en el medievo aquí vivía parte de la gente más adinerada y también teníamos las casas gremiales. Veis que en el medievo los trabajos estaban divididos en gremios. Pero ¿qué ocurre? En el año 1695 las tropas francesas de Luis XIV empiezan a bombardear esta ciudad, buena parte de la ciudad se vio arrasada y la Grand Place también se vio afectada, prácticamente quedó destruida, salvo el ayuntamiento y su torre, que era la referencia que utilizaban los franceses para poder bombardear la ciudad. A partir de esa torre, pues ellos se regían para poder bombardear toda la ciudad. Y los comerciantes, siendo gente bastante rica, pues ellos deciden que van a volver a levantar la plaza y lo van a hacer en un periodo de 2 a 4 años. Vale, mirad, justo enfrente vuestra, a mis espaldas, tenemos un edificio también bastante emblemático. Es conocido como la Casa de los Duques de Brabante. Veis que es una fachada bastante amplia, pero si contáis las puertas, habría 6 puertas, por lo que eran 6 casas. Ahora mismo todavía no se sabe qué gremios habría ahí exactamente, pero fueron financiadas estas casas por los duques de Brabante, de ahí que reciban ese nombre, y decidieron hacer una única fachada, pero eran 6 casas. Si veis, tenemos ahí unos bustos, son los bustos de los duques de Brabante que ha habido en esta zona a lo largo de la historia. Carlos I, por ejemplo, estaría ahí representado. Estamos aquí en nuestro tour guiado por Bruselas, aprendiendo muchísima historia. Ahora sí tenemos un buen de tips que darles. Toda la parte de la Gran Plaza ya nos explicaron a detalle cada uno de los edificios, de los gremios, del palacio, de la casa del Carlos V. ¿Qué tal? No, la verdad está increíble el tour, apenas desde que empezó el chico que nos lo está dando, padrísimo, súper, o sea, sabe toda la información aquí de Bruselas, muy interesante, además es como muy ameno, entonces todo se me va quedando en la cabeza, estamos aprendiendo muchísimo y vamos caminando aquí por las callecitas de Bruselas y en cada cierto punto nos va explicando qué hay, qué es, o de la comida, ya nos habló un buen de la comida típica, o sea, no solo hay cerveza, waffles y chocolates, gofres, hay muchas cosas, nos explicó como 5 o 6 platillos que son como muy peculiares de aquí, medio extravagantes, pero... A mí me hace ojitos la metralleta. La metralleta esa, así que es como un sándwich así de este tamaño. A mí me llama mucho la atención uno que es como lechuga con tocino y queso, pero que es muy rico y bueno, nos estuvo ya platicando de eso, nos dijo un lugar donde se puede comer waffles muy ricos, que son muy típicos, son un poquito más caros, pero que también es muy padre. Y pues sí, como decía Chabolín, ya nos explicaron todo lo de la Grand Place. ¿Cómo es? Grand Place, ¿no? Grand Place. Y pues la verdad muy interesante, muy encantada con la ciudad. Es correcto, por ejemplo, ahí de la Gran Plaza lo que a mí más me llamó la atención es toda la parte de los gremios. Antes, por ejemplo, en la Edad Media, pues no... Vaya, la gente en la época medieval no sabía leer, entonces lo que hacían en cada uno de las casas, por así decirlo, edificios, pues ponían símbolos, escudos, entonces con cada escudo la gente podía identificar
Ah, pues mira, ahí está la casa de los cerveceros, o ahí está la casa del sastre, la casa de los arqueros, que eran los que protegían aquí la ciudad. Entonces así la gente sabía más o menos cómo identificar las casas. Eso está muy interesante. Igual la casa del rey Carlos V no sabíamos, yo no sabía al menos que esta Bruselas y Bélgica había sido colonia española por mucho tiempo. Entonces hay una casa que es de, pues bueno, se le dice la casa del rey, que era dedicada a Carlos V porque él un tiempo fue pues el dueño de todas estas tierras. También está interesante toda la parte que nos platicaban del Hotel Amigo. Hubo una época donde aquí estaban peleándose los católicos con los protestantes, entonces pues había guerras entre ellos, y sobre esta calle hay un hotel que se llama Amigo, y ahí era donde pues eran condenados todos aquellos protestantes que no querían convertirse al catolicismo. Y entonces entre las celdas, pues cuando los metían no hablaban español porque era un hotel, era una cárcel española. Pues cuando hablaban a los policías, a la gente que estaba, hey amigo, para ver si recibían un mejor trato o al menos lo sacaban, ¿no? Entonces dice que por eso puede que se le llame el Hotel Amigo, y es uno de los hoteles más lujosos de aquí. Eso iba a decir, que ahora es uno de los más lujosos y estás literal atrásito de la Gran Plaza, o sea, súper bien ubicado. Pero bueno, vamos a seguir el tour, que ya estamos en la siguiente explicación. De los cómics, porque Bélgica y Bruselas también es muy famoso por los cómics. Aquí se creó Tintín y otras historietas, entonces hay una calle donde hay murales que ahorita vamos a conocer. Ahora sí ya nos explicaron sobre todo lo de los cómics y de que hay muchas calles aquí que tienen pues murales de cómics adornando la ciudad, porque usualmente aquí en Bélgica y Bruselas pues los días son nublados, no hay mucho sol, entonces pues eso ayuda a alegrar a la ciudad y a darle un poco de más vida y color. Hay una ruta específica que se llama la ruta del cómic, que yo creo si alcanzamos la hacemos mañana, y donde puedes ver un montón de ejemplares de estos cómics. Tampoco sabíamos, yo sabía que Tintín se había inventado aquí en Bélgica, pero no sabía que los pitufos también se habían inventado aquí en Bélgica. Entonces pues miren, siempre se pueden aprender muchas cosas nuevas. Y Natalia anda por allá platicando, haciendo amigas. Me gusta mucho Bélgica, la verdad es que estoy muy sorprendido. Ahora vamos a ir a conocer el famoso, el mismísimo, el original, el inigualable Manneken Pis. Llegamos al Manneken Pis, el niño que orina sería su traducción. Y lo crean o no, esta estatua del niño que orina atrae una cantidad de turistas aquí a Bruselas y a Bélgica. Todo el mundo se tiene que tomar su foto con el Manneken Pis. Es increíblemente gracioso, a mí me resulta muy chistosa su historia. Y nos contaron dos historias del origen del Manneken Pis. ¿Quieres contar la primera, la de mentiras, y yo cuento No, yo la la real? segunda. ¿Tú la real? Vale, entonces yo les cuento. Hay un montón de leyendas que cuentan sobre por qué se le hizo una estatua a este niño. La que nos contó, que es así como la más fake, por así decirlo, una leyenda urbana, es que había una guerra aquí en Bélgica y entonces unos soldados estaban pues plantando unas bombas aquí en Bruselas con dinamita y pólvora. Entonces pues ya le habían prendido la mecha y se estaba decía así como corriendo la flama, y llegó este niño y le hizo pipí a la flama, salva a toda la ciudad de las bombas, de que explotara todo. Es un y héroe. Entonces como héroe le hicieron su estatua aquí haciendo pipí. Ahora tú cuenta la historia, que es un poco más real. Bueno, la otra historia que nos platicaba es que antes, hace muchos años, cuando hacían lo de La Edad Media, la Edad Media, lo de las pieles, ¿no? curtían las pieles. Curtían las pieles, ponían a los niños a hacerles pipí. Así es, bueno, es que antiguamente las pieles, para que agarraran su textura y se Ándale. pudieran utilizar textilmente, había que curtirlas. Eran sumergidas en aguas así asquerosamente horribles, con excremento, con pipí. Entonces se decía que la pipí de los niños era un poco más fuerte que la de los adultos. Entonces, pues vaya, le decían a los niños que si querían hacerle pipí a las pieles, porque supuestamente su pipí era mejor. Entonces, por eso es que le hicieron una estatua al niño haciendo pipí, y nace el Manneken Pis. Lo que no sabíamos es que existen otras dos estatuas, una que se llama Janneken Pis, que es una niña haciendo pipí, y otra de un perro, que no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo el nombre, pero también es un perro haciendo pipí. Aquí en Bélgica les Las gusta vamos, hacer pipí. las vamos a conocer, no se preocupen, se las vamos a ir a mostrar igual. Ahora nos tenemos que ir porque ya no sé dónde se fue el guía y ya nos dejaron. Ya nos dejaron. Ahí Pero nos vamos. interesante lo del Manneken Pis. Tiene incluso, nos platicaban, un guardarropa completo, Para allá porque fueron. cada vez que
que alguien viene a visitar aquí Bruselas, pues una manera como de saber que se llegó alguien es ofreciéndole un trajecito al Manneken Pis. Entonces pues tiene trajes de México, de España, de Honduras, de Francia, de Alemania, de todos lados. Antes había pues se podía visitar su guardarropa en el museo, creo que del Rey. Ahora, hoy por hoy, tiene su propio museo, el Manneken Pis, donde está todo su guardarropa. A ver si podemos visitarlo. El soldadito. El unicef. Justo atrás de nosotros hay una muralla auténtica de la época medieval, data del siglo XII, y esta muralla se construían todas estas murallas cuando las ciudades y los pueblos de esa época pues empezaban a tener bastante dinero, pues tenían que protegerse de ataques, de rateros, de gente que pudiera venir aquí a saquear toda esta riqueza. Y entonces esta está así destruida porque, como ya sabrán, Luis XIV quería conquistar toda esta zona de aquí, empezó a bombardear la ciudad y pues esta quedó destruida, pero todavía se puede visitar, es auténtica y está muy linda, la verdad. Digo, ver la piedra y cómo lo construían, está interesante, ¿verdad, Vive? Sí, aparte nos decía que, bueno, o sea, atravesaba toda la calle, solo que, pues bueno, para seguir creciendo tuvieron que quitarle una gran parte, pero esta se sigue manteniendo tal cual como estaba. De nuevo nos volvieron a dejar, yo no sé a dónde fueron. Bueno, vamos a seguir el recorrido, aprendiendo muchísimo de cada rinconcito aquí en Bélgica, en Bruselas. Ahora estamos llegando a una iglesia muy linda de aquí de Bruselas. ¿Cómo se llama? A ver si sabes, si aprendiste. No escuché ese nombre. ¿No? Aprendí del chocolate y de la cerveza. Vale, entonces yo platico de lo de la iglesia. Se llama Notre Dame del Sablón o Iglesia de Nuestra Señora del Sablón. Y también nos estuvieron platicando sobre los chocolates. Y fíjense qué curioso, que yo no sabía y nunca me había puesto a pensar tampoco, que el chocolate, pues claro, cuando se descubrió América es que se descubre todo lo que es el cacao, y los españoles eran los que traían el cacao de pues, América, de toda nuestra zona, de todo lo que es Yucatán, todo lo que conquistaron los españoles, y lo importaban acá a Europa, y los belgas adquirieron el cacao y hicieron muy buenos chocolates y siguen haciendo. Sí, eso sí es muy cierto. Nos platicaba de pues que hay diferentes marcas que ya son muy comercializadas, pero que también es importante, si vienen, pues que consuman como que en ciertos lugares donde no son tan populares o son más del mercado, porque es como que el chocolate original y que vale la pena. Que bueno, había uno en la Gran Plaza que, por ejemplo, el kilo estaba en 120 euros, ¿no? Que es como una joyería de chocolates que es muy prestigiosa, pero que puedes encontrar hasta en 20 euros un kilo. Entonces hay muchísima variedad, y ahorita justo acabamos de comernos unos chocolates nosotros y estaban riquísimos también. Ahora vamos a aprender sobre la iglesia. Vamos saliendo de la iglesia de Notre Dame del Sablón. Está muy hermosa. A mí personalmente me encantaron los vitrales. Tiene como un aire a la Sainte-Chapelle que visitamos en París. Toda esa parte del altar está increíblemente hermosa. Claro que esta es muchísimo más grande. Exacto, eso iba a decir. ¿Verdad? Es de estilo gótico y está muy linda. Nos explicaron igual en parte de la arquitectura gótica y de por qué hacían ciertas cosas, pero no los queremos aburrir mucho. ¿Qué te gustó de la iglesia hermosa? Pues sí, está muy interesante también, muy bonita por dentro. A mí igual me gustó mucho el tema de los vitrales. Además aquí se ven, pues se aprecian mucho porque es mucho más grande, y pues por dentro está muy linda. Me encantó por dentro y por fuera, muy bonita. Oigan, antes de terminar este día, les trajimos a un bar muy especial aquí en Bruselas. ¿Cómo se llama este bar, mi amor? Se llama Delirium Café. El nombre me llamó muchísimo la atención y es muy popular, muy importante. Pues ya sabrán, es un bar, estamos en Bruselas, en Bélgica, y que es muy importante aquí. La cerveza. Pero este bar no solamente es importante porque sirve cerveza belga, sino porque sirve, bueno, más de 3,000 cervezas en todo este bar. Entonces, actualmente este es el bar que sostiene el récord Guinness de ser el bar que más cerveza sirve en todo el mundo. Cuando le otorgaron este récord Guinness, se le otorgó en 2004, y en esa fecha tenían 2004 cervezas. Hoy por hoy tienen más de 3,000
y está increíblemente precioso, está muy padre, todo está decorado así con marcas de las diferentes cervezas que puedes comprar aquí y probar. Y imagínense, cada una de las cervezas tiene su vaso específico, entonces si tienen más de 3000 cervezas, tienen más de 3000 vasos. Sí, no, y muchísima gente, está llenísimo de que encontrar lugar así súper difícil y como que es muy así, cada mesa es diferente, hay mesas tipos barriles, banquitos, enfrente de nosotros está todo el bar donde tienen un buen de cosas para servir cerveza. Nosotros la verdad somos cero expertos, pero pues estamos aquí conociendo, probando. Yo no me quiero imaginar cuánto tiempo se tarda una persona en poder probar todas las cervezas que hay aquí, pero mientras nosotros vamos a probar dos. Es correcto, el ambiente está bueno, nos dijeron que hasta a partir de las 2 de la mañana Se vuelve ya disco, se ¿no? vuelve prácticamente un antro y mientras tanto es un bar. Súper bien, pues nos vamos a pedir una cerveza y yo creo que de aquí nos vamos a cenar, que debió haber sido al revés, porque las cervezas aquí tienen mucho más grados de alcohol, entonces si llegamos o no llegamos a cenar, qué pena. Sí, de hecho, la que nos tomamos ayer, ¿cómo se llamaba? Caramel, no sé, pero hoy el guía dijo que es una de las más pues emblemáticas, populares y de más grado de alcohol aquí, que tenía 8.5. Pero que más suave sabe. Pero que más suave sabe, por eso es peligrosa, por eso pregunten a Chabolín que se la tomó, pero... Y hay aquí cervezas que tienen hasta 16, 18% de alcohol, o sea, imagínense eso. Con una ya. Pues vamos a pedirnos una, esperemos que no con tanto grado de alcohol, y les mostramos. Como no sabemos absolutamente nada de cervezas, ni Natalia ni yo, llegué con el chico del bartender, súper buena onda, y le dije, oye, no, recomiéndame dos, la verdad es que no tengo ni idea, quiero probar una clara, quiero probar una oscura, y me dijo, ok, perfecto, y nos sirvió esta, que es la Delirium, es la de aquí de la casa, tiene el elefantito rosa, y no solamente la venden aquí, la venden en muchos otros lados. Entonces esta es la clara y me sirvió esta otra que me dijo que sabía como chocolate, que se llama Straff Heydrich, creo que se dice así. Entonces las vamos a probar las dos y les platicamos qué tal. Salté, salud, cheers. Esta está buena. Ahora voy a probar esta que es la que dicen que es de chocolate. Me gustó más esta. Está mucho más rica esta. Bueno, a mí me gustó más esta. He de confesar que estoy asustado, no hemos comido nada desde la mañana. Nuestro waffle. Más que el waffle. Y esta tiene 11 grados de alcohol, esta tiene 5 grados de alcohol por ahí. Y la verdad, esta está más rica. O sea, a mí no me gusta ninguna de las dos. Pero es porque no me gusta el sabor, no porque estén malas. Pero esta está más rica, la sentí más suave y es la que más grado de alcohol tiene. Porque esta se me hizo muy fuerte, se la va a tener que tomar Chabolín. Y aparte, antes de ir al bar, me dice Natalia, no me vayas a pedir ninguna oscura, no me gustan las oscuras, ni se te vaya a ocurrir. No me gusta ninguna. Y entonces dije, pensé okay, que las oscuras saben más malas, yo no sé. Ok, no hay problema. Entonces voy con el del bartender, como ya les platiqué, le dije, dame una clara y una oscura. Yo quería probar la oscura porque ayer probé clara. Y entonces ahora resulta que la que le gustó fue la oscura que yo pedí. Es que esta no me gustó. No hay problema, yo me lo tomo, no voy a desperdiciar. ¿Cuántos euros? No me fijé ni cuánto me costó. Vamos a averiguarlo juntos. Ah, ok, 5 euros cada una, súper bien. Menos, fueron 8,20 euros. Por las dos, 4,20 euros cada cerveza. Está bastante bien. Y aparte nos estaban platicando igual hoy, Miguel, que algo muy belga, aunque se entienda feo en México, algo muy belga de aquí en Bélgica es ir a tomarte una cerveza con tus amigos sin comer nada, o sea, y pueden pasar horas tomándose una cerveza, una misma cerveza, es algo como muy tradicional aquí, así como en Francia el vino y los cafecitos, o en México ir a comerte unos tacos, o también cerveza, ¿por qué no? Aquí es algo muy belga tomarte una cerveza con tus cuates. Hoy queremos ser belgas.
Muy bien, sobrevivimos y ya salimos del Delirium Café. Está bastante padre, me gustó mucho la decoración. Creo que sí, está muy padre. El concepto está muy cool y bueno, aparte pues que es emblemático aquí de Bruselas, tiene el récord Guinness al ser el bar que más cerveza sirve en todo el mundo. Ahí les grabé también su plaquita para que lo puedan ver y comprobar. Y pues nada, queríamos ir antes de cenar porque no sabemos cómo se ponga el ambiente en la noche y como no conocemos nada aquí, ni venimos con nadie, ni ningunos amigos, la neta nos daba un poquito de miedo ir más noche. Pero ya lo conocimos, está muy cool. Ahora sí vamos a ir a cenar, algo más tranquilo, más relax. Sí, la verdad, a mí me encantó la parte de abajo, está como más así escondidita y todo el techo está lleno como de tarros de cerveza y estas... con lo que tapan la cerveza. Las corcholatas. Las corcholatas, pero en grande y se ve súper padre. Tienen un montón de botellas de cervezas. Adentro está como más fiesta. Está súper padre, se ve que está lleno desde... Ahorita que nosotros salimos había ya fila para entrar, entonces sí, es muy popular. Muy padre la experiencia. Al final la cerveza, yo me terminé tomando la oscura. Ya me supo rica después. No es como que ame tomar cerveza, pero bueno, para la experiencia y todo, nos las tomamos y todo súper. Ahora sí vamos a buscar dónde cenar porque ya tenemos mucha hambre. Exactamente, la cerveza está bien, nosotros no tomamos cerveza de que nunca, pero efectivamente por la experiencia y porque sabemos que aquí en Bélgica la cerveza pues es algo especial, decidimos probarla y está bastante buena, al menos a mí me gustó. Yo nunca tomo cerveza y me la pude terminar, entonces súper bien en ese aspecto. Ahora sí vamos a buscar un lugar donde cenar y les mostramos que ya prácticamente estamos terminando nuestro día. Ay, me cansé en esa subida, es que estaba como de bajada de bajada al ir, de subida al venir. Pero bueno, ahora les mostramos. Ya escogimos lugar para cenar, este se veía súper bien, muy cerquita del hotel también y tiene como mucha variedad de platillos. Andábamos buscando el sándwich que les platicamos, pero yo creo que mejor mañana ya como tipo lunch. Ahorita sí tenemos como hambre de cena. Vimos que aquí tienen pastas, carne, ensaladas, los mejillones que nos los recomendaron mucho. Entonces la verdad el menú está súper completo, se llama Brussels Grill. Y pues se veía con mucha gente, los precios accesibles, así que vamos a ver qué pedir y les vamos platicando. Oigan, pues ya nos trajeron aquí de cenar en el restaurante de Brussels Grill y las porciones están enormes. Estoy sorprendido. Yo me pedí unas costillitas barbecue y esperaba algo más pequeño. Vean, es casi el tamaño de mi cabeza. Y Natalia se pidió los mussels, que son mejillones. Al vino blanco, ¿verdad? Y vean eso, es una olla, trae hasta su tapita y están así súper calientes y vienen un montón. Y yo tampoco, cuando vi la cantidad dije, wow, es muchísimo, igual es súper rico. A ver qué tal. Vapor. Pues buen apetito, vamos a degustar y al rato les platicamos qué tal está. Yo me muero de hambre y con la cerveza necesito que se me baje la mareada que me pegó, porque esa cerveza belga pega como si le debieras dinero. Sí, ya tenemos que comer, o sea, primero se come y luego van al bar, por favor. No lo hagan como nosotros, eso sí no se lo recomendamos. En efecto, primero coman, luego vayan al Delirium, porque si no, no es buena idea. En este restaurante Bruce. Eran infinitas, parecía un mar esta olla, o sea, vean esto, vean cuántas nos comimos ya. Y no se acaba, no. Oye, ¿y las costillitas barbecue? Las costillitas también eran un montón y estaban de chuparse los dedos, deliciosas. Aparte estaban cocidas en su punto, no estaban muy duras, no estaban muy chiclosas, estaban así de que se te deshacían. Y estas cositas igual están deliciosas, pero son infinitas, ¿eh? No acabo. Las costillitas barbecue, no es broma, son las mejores que he probado en mi vida. Buenísimas, la porción impresionantemente grande, un 10. Eran dobles, impresionante de verdad. Para el precio se me hizo espectacular. Pues ya salimos de cenar del Brussels Grill. Mi review es muy bueno. 5 de 5, estaba increíblemente rico, las porciones me sorprendieron, yo creo que por lo que uno paga el precio es ideal. Creo que ha sido de las comidas incluso más baratas que hemos pagado en Europa, siendo así de esa magnitud. Sí, porque, o sea, normalmente cuando te sirven como una rib es como nada más una tira, ¿no? Aquí era doble, o sea, eran dos, muchísimas, todavía que las compartimos, fue un buen, más las papas,
Y pues ya les platiqué de los mejillones, que era una olla infinita y los precios estuvieron bien. O sea, por ejemplo, por esa comida nosotros pagamos 42 euros con todo y las bebidas, que pedimos un agua y un té de durazno. O sea, ya no tomamos alcohol. Y estuvo súper rico, quedamos súper bien, las papas iguales muy ricas, muy muy recomendado, y además tienen un buen de tipo de corte de carne, pastas, mariscos, o sea, estaba muy variado el menú del restaurante. Y pues aquí, en la plaza más bonita del mundo, según Víctor Hugo, vamos a terminar el video de hoy. Todo lo que hicimos el día de hoy es prácticamente lo que ustedes podrían hacer en un día aquí en Bruselas. Claro, llevándose la relax, tranquilo. Creo que aprendimos muchísimo. Nos vamos un poco más cultos a dormir el día de hoy. Nos encantó igual el tour que hicimos hoy. Todo lo que conocimos, increíble. Bruselas y Bélgica hasta ahora nos ha robado el corazón. Sí, estamos fascinados. Llevamos apenas pues la noche de ayer y el día de hoy completo tengo frío. Y estoy yo muy muy contenta, ya estamos muy contentos los dos, felices. Es una ciudad muy tranquila, o sea, muy amena, las callecitas, la gente súper linda, todos muy amables, se camina súper cómodo, nada de tráfico y así, o sea, estoy encantada. Esta ciudad está súper cómoda, hay que escoger lo que sí les podemos recomendar, un buen hotel que esté céntrico. El de nosotros, sin saberlo, porque lo reservamos un día antes de venir, estuvo ideal. Está un minuto de aquí, literal aquí enfrente. Podríamos irnos de fiesta y prácticamente estar seguros. De todas formas, la ciudad es pequeña, quédense nada más en el centro para que puedan conocer, y mañana pues a ver si les mostramos más cosas, porque mañana nos vamos a otro lugar, que por ahora es sorpresa, ya lo verán cuando lleguemos. Natalia tiene mucho frío. Es que allá dentro del restaurante estábamos súper calientitos y como pobrecita, me dio así como que la temblorina, me voy a tapar. Yo con todo lo que comí no necesito ni guantes, me siento súper calientita. Pero bueno, pues aquí los vamos a dejar ya descansar ustedes también. Les mandamos un besote, un abrazote. Suscríbanse, denle like a este video, ya saben, si quieren seguir conociendo preciosos lugares, ¿para qué? Para enamorarse y conocer en pareja. Exactamente. También síganos en nuestra Instagram, subimos un montón de fotos bien padres para que agarren ideas en sus viajes. Y pues nada, ahora sí, que descansen, nos vemos mañana con más. Nos vemos mañana, espero que les sirvan los videos y pues vivan una experiencia no tan... Pues nosotros vamos al día, ¿no? No organizamos tanto y lo disfrutamos muchísimo. O sea, organizamos un poco y lo demás que nos sorprenda. Todo fluye, todo sale bien y pues se disfruta. Un paraíso por aquí. En efecto. Nos vemos pronto, bye.